leo en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entre espada y espada. En el mensaje introductorio, en el capítulo 1, vimos las características de Jesucristo, quien se presentó con poder, con gloria, un Cristo triunfante, a un Juan que está desterrado en la isla de Patmos, que ha sufrido la persecución que están sufriendo todos los hermanos de la iglesia, un hombre sentenciado a morir en la soledad. Se aparece el Cristo triunfante, glorioso, y le dice: no temas, yo estoy contigo. Se aparece con poder, con gloria, y en el capítulo 1 manifiesta varias características de su personalidad: ojos como llama de fuego, pies de bronce, un manto, un cinto de oro, cabellos blancos, todo lo cual representa una característica de la intervención que él hará en el mensaje a las iglesias. Por eso que cuando vemos el destinatario, siempre al principio dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene, y ahí dice alguna característica suya como presentándose, el emisor a estos destinatarios. Jesucristo dice que es el que tiene una espada aguda de doble filo. Ahora, él va a escribir a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, el nombre en sí mismo significa matrimonio mixto, o un matrimonio doble, o en una doble vida. Es peculiar escuchar historias de padres que viajan mucho, ¿no? Entonces le preguntan a la señora: ¿y su marido? No, mi marido está 6 meses en su trabajo viajando, en marino mercante, viaja por el mundo y todo, así que cada 6 meses vuelve. Y cada 6 meses los niños esperando al papá que viene cada 6 meses a verlos. Pero lo mismo está pasando al otro lado del planeta. Hay una mujer que también tiene hijos y que está esperando al marido y le ha dicho la misma historia que el papá, así que es fácil repetir la historia. ¿Por qué? Porque tiene matrimonio mixto. Vive un tiempo acá y vive un tiempo allá. Entonces, cuando nos referimos a Pérgamo, está hablando justamente de eso: un matrimonio mixto, un matrimonio en yugo desigual. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esto va a ser la clave que nos ayudará a comprender cuál es el mensaje que el Espíritu dice a las iglesias, por tanto a nosotros también, porque somos parte de la Iglesia Universal del Señor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque para comprender cada carta tenemos que situarla en un lugar geográfico.
recuerden que está dirigida a las iglesias del Asia Menor. Y el Señor seleccionó estas 7 iglesias en esa ruta del correo de Asia para de ahí extraer un mensaje a todas las iglesias. Y la iglesia de Pérgamo es una capital de esa provincia. O sea, no estamos llegando aquí en la iglesia de Pérgamo, llegamos a la capital. Ya hemos pasado por otras 2 iglesias, ¿se acuerdan? Y cada una tenía sus características y llegamos ahora a Pérgamo. Y Pérgamo es la capital. Y como capital tiene una serie de situaciones que son importantes atender para ir a extraer la verdad de este pasaje. Es un centro político, es un centro cultural, es un centro religioso. Había dioses para todo lo que usted quisiera, pero hay 2 dioses que quiero llamar su atención, porque son un tanto conocidos para nosotros. El más cercano, no sé si ustedes han ido al doctor. ¿Sí? ¿Han ido al doctor? Yo creo que sí. Y ven una ambulancia o ven el logo del hospital o ven la receta médica y van a ver que hay un vástago con una serpiente enrollada. Bueno, sin darse cuenta usted, eso representa una deidad de los romanos. Ese es el dios Escolapio, tuve que escribirlo, Escolapio. Entonces ya por lo menos usted cuando vea la receta dice, este es el dios Escolapio. Ellos tenían un dios Escolapio que era el dios que regeneraba las cosas. Por eso una serpiente, porque cambia la piel. Y ellos lo adoraban ahí. Eso es una cercanía ahí para que vea que hasta el día de hoy está presente en la medicina. Y estaba otro dios que es interesante notar. Era el dios Zeus Soter. Paréntesis. ¿Cuántos vienen al discipulado y saben del tema soteriología? Salvación, ¿cierto? De la salvación. Y este dios Zeus Soter es el dios de la salvación. Y ellos habían implementado en esta región de Pérgamo, todavía no llego a la iglesia, estoy en la cultura, en el entorno. En esa región habían instalado estos dioses, era la cuna de esos dioses. Más, les recuerdo lo que vimos en la iglesia pasada, que era la adoración a los emperadores. Cada emperador se erigía una estatua que debía ser adorada porque César se reconocía como Dios. Entonces todos tenían que adorarlo. Ese era todo el movimiento político, cultural, religioso. Tanto así que en este lugar era tan culto para la época que tenían una biblioteca con más de 200.000 ejemplares de diferentes libros. O sea, es la segunda biblioteca más grande después de la de Alejandría. No les quiero dar un curso de historia, solo algunos tips nomás. Entonces, para que usted note cómo este lugar estaba lleno de dioses, estaba lleno de conocimiento, era una cultura predominante. Todo contrario a la fe del cristianismo. Un cristianismo que tiene solo un Dios, un cristianismo que tiene solo un Kyrios, un cristianismo que no tiene libertinaje sexual, un cristianismo que no va de acuerdo con la ideología imperante, un cristianismo totalmente distinto. Y nos preguntamos, ¿cómo se va a establecer una iglesia en ese lugar? Qué difícil, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque no existe ningún lugar en este planeta donde Dios no pueda intervenir con su iglesia, donde su poder no pueda transformar vidas, donde Dios no pueda intervenir las vidas para que estas vidas puedan vencer y recibir una piedrita blanca, recibir el maná del cielo y todo lo que nos promete al final de esta carta. Ya vamos a llegar ahí, pero quiero decirle que la iglesia en todos los tiempos ha enfrentado tiempos difíciles. Todos los tiempos ha enfrentado ideologías, ha enfrentado políticas, ha enfrentado corrientes, ha enfrentado persecución, pero la iglesia no la detiene nada, porque está fundada sobre la roca eterna de los siglos. Ni las puertas del Hades prevalecerán con la iglesia, porque su iglesia la dirige el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. La iglesia no la detiene nadie. Dijimos que el Señor se presenta con sus características y veamos cómo se presenta. Recuerde que en Éfeso
les habló a los que habían dejado el primer amor. Y Él se presenta como el que se pasea en medio de los 7 candeleros y dice: si tú no vuelves al primer amor, te voy a quitar el candelero. ¿Por qué Él se pasea en medio de los 7 candeleros? ¿Se acuerdan la iglesia que vimos la semana pasada? La iglesia de Esmirna. Él dijo: yo soy el primero, soy el último. Yo tengo el control de la historia. Yo estuve muerto, pero vivo y vivo por los siglos. Soy el eterno. Y no importa lo que vas a sufrir, porque yo voy a estar contigo. Y si mueres, nadie te va a poder dañar, porque yo te voy a levantar. El poder del Señor. ¿Cómo se presenta esta tercera iglesia? Y recuerde también a los que han ido siguiendo la serie que este conocimiento divino es como una tela de cebolla. Hemos ido sacando la tela, ¿cierto? Vimos las amenazas externas, vimos una iglesia que está en el centro manteniéndose firme, pero de ahora la iglesia 3, 4 y 5, lo que vamos a ver son las iglesias que han cedido, que han transado la fe, que han entrado en caminos de idolatría, que han entrado en caminos de dejar su firmeza y su solidez. Y aquí el Señor se presenta y dice: yo soy una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué el Señor se presenta así, como una espada aguda de 2 filos? Porque es una espada que viene a ejecutar juicio. Es una espada que va a juzgar. Tiene que juzgar el Señor. Porque cuando empiezan a crecer en nosotros ramitas que van a ser dañinas en nuestra vida, el Señor dice: mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y mi Padre va a trabajar en ustedes para que lleven mucho fruto. El Señor está trabajando en nosotros. Entonces su espada aguda tiene que venir a podarnos, tiene que venir a limpiarnos, tiene que venir, porque si no va a crecer la maleza en nosotros. Pero el Señor quiere que llevemos mucho, mucho fruto. Entonces, si se da cuenta, la iglesia de Pérgamo tiene toda una corriente ideológica rodeándolos. Tiene toda una presión social. Tiene el imperio que reclama adoración a César. Tiene los dioses. Tiene todo esto, que aquel que no cumple, la espada de la persecución romana va a caer sobre él. Entonces ellos están expuestos contra la espada y la pared con el imperio romano. O sea, podríamos ser como los falsos judíos que nos hablaba la semana pasada y ceder, ¿cierto?, posiciones. A ver, pero si Dios es amor, aceptemos el matrimonio igualitario, no seamos tan... Aceptemos estas cosas, ¿sí? Total, vivimos en una sociedad, no seamos retrógrados. Pongamos la banderita una vez al año, la banderita de colores. Aquí, si total, Dios es el arco iris, el amor, pongámosla a flamear. Si Dios es amor. Entonces podríamos ceder a la presión social, a la presión del medio para ser aceptados. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia. Tenía la presión del medio y tenía la espada de Roma. Y el Señor, por otro lado, se presenta y dice: yo soy la espada de doble filo. Entonces quedamos entre espada y espada, y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. La espada de la presión social, la espada de Satanás, la espada de la ideología, la espada de las corrientes de pensamiento, o la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y usted, que ha sido llamado por gracia, no tiene opción. No hay opción para nosotros. Y por eso que el sermón lo he titulado Entre espada y espada. O está la espada de la presión social, o la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Una de las dos va a tener que matarnos. ¿Por qué? Les digo una cosa: vamos a morir. Ese es el llamado al cristianismo: morir, negarnos a nosotros mismos para vivir por la fe y la gracia. Y la espada del Espíritu va a tener que venir a matar cosas en nosotros. No puede aflorar el viejo hombre. Las obras de la carne no pueden relucir en mí. Y yo aquí decir: no, si no importa, hermanita, ya el Señor hará la obra algún día. Tenga doble vida, no importa, si el Señor es tan bueno, a su tiempo hará la obra. Usted está entre dos espadas: espada de Dios o espada del mundo. Algo lo va a matar. Si usted se deja llevar por las corrientes del mundo, esa espada del mundo va a pasar sobre usted y va a consumir toda la gracia en usted. Por eso necesito que la espada del Espíritu venga.
¿Por qué? Porque no podemos vivir dobles vidas. Porque una u otra espada nos matará. Una y otra espada nos matará. Y esta es la situación de la iglesia de Pérgamo. Y lo primero que vemos entonces en el versículo 13, como en la estructura de las cartas, la hemos visto ya en la introducción, lo primero es que Jesús conoce la iglesia. Lo primero es que nos dice, yo conozco tus obras. Nos habla de lo que Jesús conoce. Y usted sabe, o no quiere saberlo, o no quiere entenderlo, pero tiene que saberlo porque el Dios verdadero dice, yo conozco tus obras. A toda la iglesia le dice lo mismo, yo conozco tus obras. ¿No ve que Él tiene ojos como llama de fuego? Que todo lo ve, todo lo penetra, el fuego todo lo penetra. Dios conoce sus obras, yo conozco tus obras. Dice, donde moras, donde habitas, donde vives, tu entorno, conozco tu domicilio, conozco dónde trabajas, conozco dónde vas en la tarde, en la mañana, conozco dónde habitas. Aleluya. Eso es bien complejo cuando queremos vivir vidas dobles y nos olvidamos de eso. Yo conozco dónde están tus pies. Por eso que el llamado del Señor siempre es a la santidad. Algunos dicen, venga al Señor nomás como está, venga a su tiempo. No, no, no. Todos los que vinieron al Señor, el Señor le dijo, quítate el calzado de los pies. Tus zapatos te llevaban donde tú querías, pero ahora que vas a venir, quita tu calzado porque yo te voy a vestir con el apresto del Evangelio de la paz. Vas a ser vestido, tus pasos van a ser encaminados para que andes en camino, en sendas derechas. Yo conozco dónde moras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo sé que estás ahí donde está el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Porque ese era el lugar de adoración, de la corrupción espiritual, lo politeístas que eran ellos, todos esos dioses, la adoración a César, la adoración a estas figuras que ya he mencionado. Era el trono de Satanás realmente, donde Satanás reinaba con sus tinieblas y dándole todo lo que el hombre quisiera a estas deidades. Van a responder lo que los hombres han transformado. Hoy no le rendimos adoración al César, no le rendimos adoración al Dios de la salud, no le rendimos adoración al Dios de la seguridad. Parece que no, parece que sí. Cuando usted ve las demandas y salimos, no salimos, yo no salgo. Entonces, ¿qué queremos? Salud. ¿Qué queremos? Seguridad. ¿Qué queremos? Un bien social. ¿Qué prometía Roma? Salud, seguridad y todo. Es el mismo Dios. El Señor dice, yo conozco que moras en el trono de Satanás. Ese es el trono de Satanás. No ha cambiado mucho la historia, ¿no? Solo cambiaron los personajes, pero la historia es la misma. Pero le dice a la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, en ese altar que le tenían a Satanás, a estos dioses, fueron y tomaron, se dice, no sabemos, no estamos seguros de eso, pero se dice que era el pastor, Antipas era el pastor de la iglesia, lo llevaron y lo sacrificaron frente a estos ídolos. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia siguió perseverando. Dicen, no han negado mi nombre. Por lo menos me confiesan, se dicen ser cristianos, dice él. Qué bueno, porque así hay muchos en doble vida. 6 meses me voy a ir a trabajar allá, pero otros 6 meses acá soy cristiano. Soy hijo de Dios. Y adoramos y ponemos carita de ángel y le decimos al músico toque y nosotros, ¡oh, qué lindo el culto! Y lloramos. Y adoramos y todo, y lo miramos, parece ángel. Claro, no has negado mi nombre, no niegas a Jesús, pero los otros 6 meses, ¿y qué 6 meses? Las otras horas, mañana, pasado, ¿dónde está? Y el Señor dice, yo conozco dónde pisas, yo conozco dónde andas, tú estás donde mora Satanás. ¡Wow! O somos hijos de la luz del día o somos hijos de las tinieblas y del diablo. No hay término medio, hay una espada aquí.
Y la palabra tiene que hablar ante nosotros. Entonces es una paradoja esforzarse a ser fiel y mezclarnos con las formas mundanas de vivir. Se puede vivir con las formas externas, pero ¿qué dirá el Señor de esa vida? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hablamos? ¿Qué dirá? Entonces podemos mantener el nombre del Señor y decir, soy cristiano. Y peor aún, yo lo he escuchado varios decir, no acá, aleluya. Yo he escuchado varios decir, no, yo vivo la fe a mi manera. A su manera, ¿cómo es su manera? A ver, cuénteme, ¿cómo es su manera? No, yo voy de tiempo en tiempo, sé la iglesia es de los hombres, yo adoro a Dios en todo lugar, Dios está aquí. ¿Y cómo es su vida de adoración? ¿Cómo es su vida de entrega? ¿Usted no cree en la iglesia? No, no creo en la iglesia. La iglesia fue creada por los hombres y ya tenemos un grave problema, porque la iglesia fue fundada por Cristo. Y la preservación del alma Dios la instituyó en la iglesia local, que tenemos que perseverar. Eso lo dijo el Señor. Entonces yo no puedo adorar a Dios a mi manera. Entonces tiene que venir una espada del Espíritu y cortarme esos pensamientos que son lejanos a la verdad. Es una paradoja entonces tratar de ser fiel y mezclarnos con las formas mundanas de vivir. ¿Qué más ve el Señor en esta iglesia? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí vamos a ver el problema interno de la iglesia. Ya vimos todo el problema externo, lo que no vemos. Pero ahora veamos lo que la iglesia tenía, pero dentro. Ve que hay enemigos externos y enemigos internos por los cuales tenemos que luchar. ¿Y qué dice el Señor? No voy a tener mucho tiempo en explayarme en esto, pero sí dejarlo como antecedente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí, que tienes ahí a los que retienen, los que guardaron la enseñanza, los que fundamentaron su vida, los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué más? Déjelo ahí, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, si usted se da cuenta, había una iglesia que toleraba cosas. Era una iglesia inclusiva. Era una iglesia moderna. Era una iglesia que estaba de acuerdo a los tiempos. Era una iglesia que se había adecuado a la situación reinante y había adecuado la enseñanza. ¿Para qué ser tan estrictos? A ver, comillas, chilenismo, ¿para qué ponerle tanto color? Había acomodado el mensaje, entonces habían mezclado la enseñanza, la sana doctrina con la doctrina de Balaam y una doctrina nueva de los nicolaitas. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a su hijo, dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuáles serían estas? Dice en 2 Timoteo, más evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Te van a quitar el afecto fraternal, te van a quitar la comunión con Dios. Entonces, esta era una iglesia tolerante a la mundanalidad como Balaam. Balaam enseñó ya en el Antiguo Testamento a Israel a comer comida sacrificada a los ídolos. Cuando había hambre, ¿por qué no comemos comida sacrificada? ¿Qué tiene? Enseñó al pueblo a fornicar cuando Dios dijo no fornicarás con naciones extrañas. Y enseñó al pueblo como invitándolos a una doctrina errada que Dios no había enseñado. Y lo mismo está pasando dentro de la iglesia de Pérgamo. El libertinaje sexual, el libertinaje religioso, la mezcolanza de las cosas sagradas con las cosas del mundo. La idolatría había penetrado. Había gente que venía a adorar al Señor, pero también adoraba a César. ¿Para qué? Para obtener alimento, para obtener la aceptación del medio. Y esa es la gran presión que tienen nuestros jóvenes, que tenemos nosotros también. Ser aceptados por el medio, ser aceptados por nuestros compañeros, ser aceptados por donde nosotros nos relacionamos.
En mi juventud yo era de la policía secreta del cristianismo. Nunca decíamos nada que éramos cristianos, nadie sabía que éramos cristianos. Hoy por hoy doy gracias a Dios que las nuevas generaciones son más decididas y dicen, no, yo soy hijo y soy cristiano, dicen y lo anuncian. En mi generación nos tildaban de canutos, nos hablaban y nos aborrecían. Entonces la presión del medio podía mucho más. Entonces dentro de la iglesia se estaba predicando la idolatría. Se estaba predicando el libertinaje. Estos nicolaitas, dije que no tenía mucho tiempo, pero los nicolaitas es una desviación. Se ha tratado de encontrar a qué se refiere, pero es altamente probable que uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos capítulo 7, que era Nicolás, desvió la doctrina y para tener aceptación y llevar el mensaje trató de entremezclarse con las doctrinas imperantes y las metió a la iglesia. Y la iglesia estaba siguiendo eso, libertinaje sexual, libertinaje en todo orden de cosas, libertinaje de pensamiento. Pero el Señor dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Dios anhela la pureza de la doctrina. Yo no entiendo la iglesia que dice no a la teología. De verdad que no la entiendo. Teo es Dios, logía es el estudio de qué hacemos, qué tenemos que hacer en la iglesia. ¿Para qué en la iglesia? ¿Para qué en la iglesia? ¿Para hacer empanadas? ¿Para qué en la iglesia? ¿Para hacer obras sociales? ¿Para qué en la iglesia que hagamos convivencias? ¿Para qué en la iglesia? ¿Para qué ha sido llamado usted a la verdad? Para que le entreguemos los sodos y los principios de la palabra del Señor, para que usted compre la verdad y no la venda, para que solidifique su vida de fe en la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si las iglesias se alejan del libro sagrado, estarán expuestas a estas doctrinas, pero el Señor se para en la iglesia y dice, yo conozco tus obras, que toleras estas cosas. Toleras el comercio, toleras la vida social, toleras la vida doble cuando hemos sido llamados a santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la verdad sea dicha que la santidad no la producimos nosotros, porque yo produzco obras de la carne, fornicación, mentira, engaño, soberbia, vanidad, todo eso produzco yo. Entonces digo, Señor, te necesito. Necesito que tu palabra sea ministrada a mi corazón para comer el pan vivo que desciende del cielo, el maná que necesito. Por eso que al final de esta carta dice, al que venciere, le daré de comer del maná que está escondido para los hombres corruptos, pero para la iglesia, para los hijos del Señor, les he entregado, come el pan vivo que descendió del cielo. Comemos a Cristo, comemos su palabra, comemos su verdad. No necesito nada más que la verdad del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor exhorta en el versículo 16, en segundo lugar, por tanto arrepiéntete. Y arrepentimiento no es un golpe de pecho. Arrepentimiento es la palabra metanoia, nuevo destino. Mi vida va en doble. Mi vida tiene cosas ocultas. Hay vicios, hay pornografías, hay robo, hay mentira, hay engaño. Y me digo ser cristiano. Y en mi vida está plagada de cosas ocultas que están ahí. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. No te engañes, podrás engañar a la comunidad, podrás tocar hermoso, cantar hermoso, pero yo conozco tus obras. Yo te conozco porque yo soy tu Dios. Bendito sea el Señor. Entonces yo te invito a arrepentirte, haz un nuevo camino, metanoia, tus pasos van para allá, entonces devuélvete para acá, devuélvete, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto, dice. ¿Por qué pronto? ¿Por qué pronto? No se refiere a la segunda venida. No nos confundamos. Dice, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Contra ellos, ¿contra quiénes? Contra la falsa doctrina, contra la mundanalidad. Mire, el pecado gusta. ¿Están de acuerdo?
¿Por qué está en el vicio alguien? Porque le gusta. ¿Por qué está en doble vida? Porque le gusta. No es malo, es exquisito. Entonces el Señor dice: arrepiéntete, vente pronto, porque yo voy a ir con la espada de mi espíritu, voy a matar todo lo que te rodea. Vendré pronto a ellos y con la espada de mi justicia cortaré todo. Te dolerá, más vale que des el paso pronto. Deja lo que tienes que dejar pronto, porque si no voy a venir pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Rechaza la mundanalidad, rechaza la mala conducta, rechaza la mentalidad liberal y conságrate, entrégate a ti. Para terminar, ¿qué promete Jesús a los que enmiendan su camino, a los que se devuelven, a los que vienen hacia Él, a los que renuncian al mundo, al demonio, a la carne, a la ideología? Dios va a suplir todo lo que necesite en su caminar, pero el llamado del Señor es que vivamos como extranjeros y advenedizos. Somos embajadores de este mundo, no tenemos que construir nuestras vidas acá. No quiera usted que la Constitución diga que usted va a ser un buen cristiano, no lo va a hacer la Constitución. Está cargada de ideología y va a seguir cargada de ideología, pero usted es luz en medio de las tinieblas. Usted tiene la palabra del Espíritu en su vida. ¿Qué promete Jesús? El que tiene oído. ¿Tiene oído? ¿Tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo el que lo recibe. Hay un nombre nuevo en nosotros. ¿Cuándo es este nombre nuevo? Ahora. Desde que el Señor intervino su corazón, su vida, colocó un nombre nuevo. ¿Qué significa? Hizo un nuevo hombre en usted. Le asignó un nuevo nombre: Hijo de Dios. Hijitos, vosotros sois ahora hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay un nombre nuevo. Se le dará a comer del maná escondido como señal de sustento espiritual diario, el maná que desciende del cielo. Los israelitas decían: oh, en el desierto Moisés, nuestros padres nos dieron a comer maná. Y Jesús dice: yo soy el verdadero maná que desciende del cielo. El que de mí come nunca más tendrá hambre. Nunca más tendrá apetito de las cosas del mundo. Y si hay apetito por las cosas del mundo, es que has dejado de comer maná. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Vayan cada mañana a recoger maná. No guarden para el otro día, cómanse ese maná y vuelvan al otro día a comer maná. Así es mi vida espiritual. Tengo que venir, perseverar en la gracia, donde en la comunión de la fe de los santos, en donde la palabra es expuesta. No viva aislado, no viva solo, no diga: la vida cristiana la vivo a mi manera. No lo viva así, estará expuesto a todo lo de este mundo. Refúgiese bajo las alas de amor que el Señor ha provisto, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Es aquí donde debe flamear la verdad del Evangelio para que su vida sea transformada y esta espada corte todo lo que tiene que cortar en mi vida y en su vida, para que usted camine libre, para que no camine atado, para que renuncie a las cosas de este mundo por la palabra del Señor. Le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca con un nombre. Esa piedrecita es una señal de victoria que le daban en la época. Ellos lo entendieron perfecto. Si a alguien le perdonaba las deudas, le ponían una piedrita blanca con su nombre. Si a alguien lo dejaban libre, le ponían una piedrita blanca. Si alguien ganaba una batalla, le ponían una piedra blanca. Y el Señor le dice: mira, iglesia, yo te daré una piedra blanca de victoria. Caminarás en victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Le daré un nombre nuevo, como señal de intimidad, como señal de mi comunión con Él. Hoy la palabra del Señor nos exhorta. Esta iglesia de Pérgamo había cedido a la presión social.
había renunciado a su fe. Había mezclado la fe con su ideología, con sus pensamientos, a su cultura, a su religión. Habían hecho del evangelio una religión más. Le habían puesto una serie de requisitos al evangelio y no caminaban libres y estaban esclavos. Pero el Señor dice: vendré pronto a ti. Yo vengo con la espada de doble filo, una espada para cortar cadenas, pero también para matar y destruir todo lo que no tenga que ver con Dios. Y esta mañana la palabra del Espíritu habla aquí. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos han oído la palabra del Señor en su espíritu? ¿Cuántos han oído la palabra del Señor en su corazón, en su alma? Y deciden ponerse de pie esta mañana y decir: yo me arrepiento y quiero correr a tus brazos. Trabaja en mi corazón, trabaja en estas conductas, trabaja en este pensamiento. Quiero correr a ti. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias esta mañana por su palabra. Vamos a decir que Él trabaje en nuestro corazón.